La búsqueda de la felicidad ha sido una aspiración humana universal, pero en las últimas décadas se ha convertido en algo más, una obligación cultural. En un mundo saturado de discursos motivacionales, libros de autoayuda y promesas de bienestar, la felicidad ya no es solo un estado deseado, sino una meta que se nos exige alcanzar. Este fenómeno, conocido como positivismo tóxico, plantea una serie de preguntas fundamentales sobre cómo entendemos la felicidad y qué estamos dispuestos a sacrificar para obtenerla. El positivismo tóxico no es simplemente el optimismo o la búsqueda del bienestar. Es la imposición de un estado emocional idealizado, donde no hay espacio para la tristeza, la frustración o el sufrimiento. Es un sistema cultural que nos dice que, sin importar las circunstancias, debemos mantener una actitud positiva, eliminando cualquier emoción que se considere negativa. Sin embargo, este paradigma no solo es irrealista, sino también potencialmente dañino. Al negar la complejidad de las emociones humanas, el positivismo tóxico crea una presión constante que puede conducir al agotamiento emocional, la culpa y la alienación. El ascenso de este fenómeno está profundamente relacionado con la cultura contemporánea del consumo. En la era del capitalismo avanzado, la felicidad se ha convertido en un producto que se comercializa y se vende. Desde cursos de desarrollo personal hasta aplicaciones de mindfulness y suplementos para el bienestar, el mercado de la felicidad genera miles de millones de dólares al año. Sin embargo, detrás de esta promesa de felicidad instantánea se esconde una contradicción: cuanto más se busca, más esquiva parece volverse. Filósofos como Theodor Adorno y Max Horkheimer ya advertían en su crítica a la industria cultural que las sociedades modernas tienden a convertir los valores humanos en mercancías. La felicidad, que alguna vez fue entendida como una experiencia subjetiva y única, se ha transformado en un ideal estandarizado, moldeado por las expectativas del mercado. Esto no solo limita nuestra comprensión de lo que significa ser feliz, sino que también perpetúa un ciclo de insatisfacción. Al asociar la felicidad con el consumo, el sistema asegura que siempre estemos persiguiéndola, pero nunca logremos alcanzarla por completo. En este contexto, el papel de las redes sociales es especialmente significativo. Estas plataformas han amplificado la cultura del positivismo tóxico al promover narrativas de vidas perfectas y emociones positivas constantes. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas y los mensajes motivacionales que inundan nuestras pantallas refuerzan la idea de que debemos ser felices en todo momento. Sin embargo, esta felicidad virtual no solo es superficial, sino también profundamente alienante. Al compararnos constantemente con estas representaciones idealizadas, podemos experimentar sentimientos de insuficiencia y fracaso, aumentando la presión para cumplir con un estándar inalcanzable. Desde una perspectiva psicológica, el positivismo tóxico también plantea problemas importantes. Investigaciones sobre el bienestar emocional han demostrado que aceptar y procesar emociones negativas es esencial para la salud mental. Psicólogos como Carl Rollers y Albert Ellis argumentaron que la autenticidad y la aceptación de uno mismo, incluyendo nuestras emociones más difíciles, son fundamentales para el crecimiento personal. En contraste, el positivismo tóxico nos anima a reprimir estas emociones, lo que puede llevar a un estado de disonancia emocional y a problemas más profundos, como ansiedad y depresión. La imposición de la felicidad como norma también tiene implicaciones éticas y sociales. En un mundo donde las desigualdades estructurales afectan la calidad de vida de millones de personas, el positivismo tóxico a menudo desvía la atención de los problemas sistémicos al individualizar la responsabilidad de la felicidad. Se nos dice que, independientemente de nuestras circunstancias, es nuestra actitud la que determina si somos felices o no. Este enfoque no solo es injusto, sino también peligroso, ya que ignora las condiciones sociales, económicas y políticas que limitan el bienestar de muchas personas. En esta primera parte, hemos explorado cómo la felicidad ha pasado de ser una aspiración personal a una ideología cultural impuesta, impulsada por el consumo y las dinámicas del capitalismo. En las siguientes secciones, profundizaremos en las raíces históricas y filosóficas de esta transformación, los efectos psicológicos del positivismo tóxico y las alternativas que nos permiten repensar la felicidad de una manera más auténtica y sostenible. Para entender cómo la felicidad se ha convertido en una ideología cultural, es fundamental explorar sus raíces históricas y filosóficas.
La idea de la felicidad no siempre fue concebida como una búsqueda constante o como una meta obligatoria. En diferentes periodos y tradiciones, el significado de la felicidad ha variado, reflejando las prioridades y valores de las sociedades. Este recorrido nos permite comprender cómo pasamos de una noción profunda y filosófica de la felicidad a un modelo superficial y estandarizado en el mundo contemporáneo. En la antigua Grecia, la felicidad, conocida como *eudaimonía*, era entendida como el florecimiento humano. Filósofos como Aristóteles creían que la felicidad no era un estado emocional pasajero, sino el resultado de vivir una vida virtuosa y en armonía con la razón. Según Aristóteles, la felicidad se alcanzaba a través de la práctica de la virtud y el cumplimiento de nuestro propósito como seres humanos racionales. Esto implicaba un equilibrio entre las necesidades individuales y el bienestar de la comunidad, y no podía reducirse a un placer inmediato o material. En contraste, las tradiciones estoicas, representadas por pensadores como Séneca y Epicteto, consideraban que la felicidad radicaba en la aceptación del destino y el control de nuestras reacciones emocionales. Para los estoicos, la verdadera felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para mantener la tranquilidad interior frente a los desafíos de la vida. Esta filosofía ofrecía una visión más resiliente y austera de la felicidad, alejada de la búsqueda de placeres o posesiones. Con el advenimiento del cristianismo, la concepción de la felicidad se transformó nuevamente. En lugar de ser algo alcanzable en esta vida, la felicidad se proyectó hacia el más allá, como una recompensa para aquellos que vivieran de acuerdo con los preceptos de Dios. Esta visión, aunque ofrecía consuelo espiritual, también fomentaba la resignación frente a las injusticias terrenales, al enseñar que el sufrimiento y la obediencia eran virtudes que garantizaban la salvación eterna. Durante la Ilustración, la felicidad volvió a adquirir un enfoque más terrenal y racional. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau defendieron la idea de que la felicidad era un derecho inherente y una aspiración legítima para todos los individuos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su célebre frase sobre el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ejemplifica este cambio. Sin embargo, esta nueva visión también sentó las bases para la asociación de la felicidad con la libertad económica y la realización personal, conceptos que serían explotados más tarde por el capitalismo. En el siglo XIX, el auge del utilitarismo, liderado por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, consolidó la idea de la felicidad como un objetivo medible. El utilitarismo sostenía que las acciones eran correctas y promovían la mayor felicidad para el mayor número de personas. Aunque esta filosofía buscaba un bienestar colectivo, también introdujo una visión más cuantitativa y simplista de la felicidad, reduciéndola a la suma de placeres y la minimización de dolores. Con la llegada del siglo XX, la felicidad comenzó a transformarse en un producto cultural y comercial. Las industrias del entretenimiento, la publicidad y más tarde, las redes sociales, moldearon la idea de la felicidad como algo alcanzable a través del consumo. El marketing utilizó imágenes de bienestar, éxito y alegría para vender productos y estilos de vida, reforzando la idea de que la felicidad era algo externo que podía comprarse o lograrse siguiendo determinadas fórmulas. En paralelo, las ciencias sociales y la psicología comenzaron a explorar la felicidad desde un enfoque más empírico. Aunque estudios como los de Abraham Maslow, con su teoría de la jerarquía de necesidades, aportaron una comprensión más profunda del bienestar humano, también fomentaron la idea de que la felicidad podía estructurarse y lograrse mediante pasos predefinidos. Este enfoque fue adoptado por la industria de la autoayuda, que simplificó y comercializó conceptos psicológicos, ofreciendo recetas rápidas para alcanzar la felicidad. Sin embargo, esta mercantilización de la felicidad no estuvo exenta de críticas. Filósofos como Theodor Adorno y Herbert Marcuse denunciaron la industria cultural por convertir valores humanos profundos en bienes de consumo. Adorno argumentó que, al estandarizar la felicidad y asociarla con el consumo, las sociedades modernas privaban a las personas de experiencias auténticas y transformadoras. En lugar de perseguir una felicidad genuina, los individuos se encontraban atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción, donde la felicidad era siempre una promesa incumplida.
En esta segunda parte, hemos visto cómo la noción de felicidad evolucionó desde un ideal filosófico y ético hacia una construcción cultural moldeada por las fuerzas del capitalismo y la modernidad. Este recorrido histórico nos permite entender por qué el positivismo tóxico ha ganado tanta fuerza en las sociedades contemporáneas, al explotar una visión simplificada y mercantilizada de la felicidad. En la próxima sección, exploraremos los efectos psicológicos y sociales de este fenómeno, analizando cómo impacta nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra capacidad para enfrentar las complejidades de la vida. El positivismo tóxico, entendido como la imposición de una actitud inquebrantablemente positiva y la negación de las emociones negativas, ha tenido un impacto profundo en nuestra psicología y en la forma en que interactuamos con el mundo. En lugar de permitirnos explorar la complejidad de nuestras experiencias emocionales, este enfoque simplista nos presiona a suprimir cualquier sentimiento que no se ajuste a un ideal de felicidad constante. Este fenómeno no solo es psicológicamente insostenible, sino que también tiene efectos perjudiciales para nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. La psicología moderna ha demostrado que aceptar nuestras emociones, incluidas aquellas que consideramos negativas, es esencial para el bienestar emocional. Según Carl Rollers, uno de los fundadores de la psicología humanista, el crecimiento personal depende de nuestra capacidad para aceptarnos plenamente, incluyendo nuestras emociones más difíciles. La represión de estas emociones, fomentada por el positivismo tóxico, puede llevar a una disonancia emocional, un estado en el que nuestras emociones internas están en conflicto con las expectativas externas, lo que genera ansiedad, estrés y una sensación de desconexión con uno mismo. Además, el positivismo tóxico puede llevar a una forma de invalidación emocional, tanto a nivel individual como colectivo. Cuando se nos dice que todo pasa por algo o que debemos ver el lado positivo ante una experiencia dolorosa, nuestras emociones son minimizadas o descartadas. Esto no solo nos hace sentir que nuestras experiencias no son válidas, sino que también refuerza la idea de que debemos enfrentar nuestras luchas en soledad, sin buscar apoyo o expresar nuestras dificultades. Este tipo de invalidación emocional puede profundizar el aislamiento y dificultar la construcción de relaciones auténticas y significativas. Las redes sociales han amplificado este problema al promover una cultura de perfección emocional. En plataformas como Instagram y Facebook, las personas tienden a compartir momentos felices y logros, mientras ocultan sus luchas y fracasos. Este fenómeno crea una realidad filtrada que refuerza la idea de que la felicidad constante es la norma. Al compararnos con estas imágenes idealizadas, podemos experimentar sentimientos de insuficiencia y fracaso, lo que aumenta la presión para ajustarnos a un estándar emocional inalcanzable. El positivismo tóxico también tiene implicaciones profundas para nuestra capacidad de resiliencia. En lugar de enseñarnos a enfrentar y aprender de las dificultades, nos anima a ignorarlas o minimizarlas. Esto nos priva de las herramientas necesarias para procesar el dolor, resolver conflictos y crecer a partir de nuestras experiencias. Investigaciones en psicología han demostrado que enfrentar las emociones negativas de manera saludable es esencial para desarrollar la resiliencia, una habilidad crucial para navegar las complejidades de la vida. Además, esta cultura del optimismo forzado refuerza la individualización de la responsabilidad por la felicidad. Se nos dice que nuestra felicidad depende únicamente de nuestra actitud, ignorando las condiciones sociales, económicas y políticas que influyen en nuestro bienestar. Este enfoque desvía la atención de los problemas estructurales y perpetúa la idea de que el éxito o el fracaso emocional son exclusivamente responsabilidad del individuo. Esto puede ser especialmente dañino para las personas que enfrentan desigualdades sistémicas, ya que se les culpa implícitamente por no ser lo suficientemente positivas frente a circunstancias adversas. En el ámbito laboral, el positivismo tóxico ha dado lugar a lo que algunos llaman la cultura del entusiasmo obligatorio. En muchos entornos profesionales, se espera que los empleados mantengan una actitud positiva independientemente de las presiones o injusticias que enfrenten. Esta expectativa no solo es irrealista, sino también contraproducente, ya que puede generar agotamiento emocional y una desconexión entre los trabajadores y sus necesidades reales.
En lugar de abordar los problemas subyacentes, se espera que los empleados adopten una mentalidad de gratitud y resiliencia sin cuestionar las condiciones laborales que los afectan. A nivel social, esta ideología puede llevar a una desconexión con la realidad. Al centrarnos exclusivamente en el lado positivo, podemos ignorar problemas importantes como la injusticia social, la crisis climática o las desigualdades económicas. Este enfoque no solo nos impide abordar estas cuestiones de manera efectiva, sino que también perpetúa un estado de complacencia colectiva que dificulta el cambio. En esta tercera parte, hemos explorado los efectos psicológicos y sociales del positivismo tóxico, destacando cómo invalida nuestras emociones, refuerza la presión individualizada y socava nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. En la próxima sección, analizaremos alternativas a esta cultura de optimismo forzado, explorando cómo podemos redefinir la felicidad de manera más auténtica y sostenible, abrazando la complejidad de nuestras emociones y experiencias. Para contrarrestar los efectos del positivismo tóxico, es necesario redefinir la felicidad desde una perspectiva más auténtica y sostenible. Esto implica abrazar la complejidad de nuestras emociones, reconociendo que el dolor, la tristeza y la frustración son parte integral de la experiencia humana. La felicidad no puede entenderse como un estado perpetuo de alegría y optimismo, sino como una construcción dinámica que se forma a partir de la aceptación, el crecimiento y las conexiones significativas. Una de las alternativas más importantes al positivismo tóxico es el concepto de autenticidad emocional, desarrollado por psicólogos como Carl Rollers. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, permitiendo que todas las emociones, tanto positivas como negativas, sean expresadas y procesadas. Rollers argumentaba que la aceptación incondicional de nuestras emociones y experiencias es esencial para el bienestar y el crecimiento personal. En lugar de reprimir el dolor o forzarnos a ser optimistas, la autenticidad nos permite aprender de nuestras emociones y utilizarlas como una brújula para nuestras necesidades y deseos más profundos. La psicología también ha propuesto enfoques como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, por sus siglas en inglés, que enfatiza la importancia de aceptar las emociones difíciles en lugar de luchar contra ellas. Este enfoque se basa en la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que intentar evitarlo puede llevar a una mayor angustia. En cambio, la ACT enseña a las personas a aceptar sus emociones como parte del proceso humano y a centrarse en vivir de acuerdo con sus valores, incluso en medio de la adversidad. En el ámbito filosófico, el existencialismo también ofrece una alternativa al positivismo tóxico. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl argumentaron que la vida no tiene un significado intrínseco, pero que los seres humanos tienen la capacidad de crear su propio propósito. Para Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, el sufrimiento puede ser una fuente de significado si se aborda con una actitud de crecimiento y trascendencia. Esta perspectiva no niega el dolor, sino que lo integra como una parte esencial de la existencia, reconociendo que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar sentido y valor. Otra alternativa importante es la práctica de la gratitud, pero desde una perspectiva equilibrada. Aunque el positivismo tóxico a menudo promueve una gratitud superficial, centrada en ignorar lo negativo, la gratitud auténtica implica reconocer tanto los aspectos positivos como los desafíos de nuestra vida. Esta práctica nos permite apreciar lo que tenemos sin negar nuestras luchas, fomentando una conexión más realista y saludable con nuestras emociones y experiencias. El mindfulness, o atención plena, también ha demostrado ser una herramienta efectiva para enfrentar las emociones difíciles y encontrar un equilibrio emocional. Originado en las tradiciones budistas y adaptado por la psicología moderna, el mindfulness nos enseña a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni intentar cambiarlas. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mayor aceptación de nosotros mismos y del momento presente, lo que puede reducir la presión de perseguir una felicidad idealizada. En el ámbito social, redefinir la felicidad también implica abordar las condiciones estructurales que influyen en nuestro bienestar. Esto significa reconocer que la felicidad no es solo una cuestión individual, sino también un reflejo de las condiciones sociales, económicas y políticas en las que vivimos. En lugar de culpar a las personas por su falta de felicidad, debemos trabajar colectivamente para crear un mundo más justo y equitativo que permita a todos florecer.
Además, debemos repensar nuestra relación con las redes sociales y el consumo de contenido digital. Esto implica cuestionar las narrativas de perfección y felicidad superficial que dominan estas plataformas, y cultivar una cultura de mayor transparencia y autenticidad. Al compartir nuestras luchas y vulnerabilidades, podemos fomentar un sentido de conexión y apoyo mutuo que contrarreste la presión de mantener una fachada de felicidad constante. En última instancia, redefinir la felicidad requiere un cambio cultural profundo. Implica alejarse de la búsqueda obsesiva de un ideal inalcanzable y abrazar una visión más rica y compleja de lo que significa vivir una vida plena. La verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentar nuestras emociones con valentía, construir relaciones significativas y encontrar propósito en nuestras experiencias. En esta cuarta parte, hemos explorado alternativas al positivismo tóxico que nos permiten reconciliarnos con nuestra humanidad. En la próxima sección, abordaremos cómo estos enfoques pueden integrarse en nuestra vida cotidiana y cómo podemos construir una cultura que valore la autenticidad emocional, el significado y la conexión sobre la apariencia de perfección y alegría constante. Para integrar estas alternativas al positivismo tóxico en nuestra vida cotidiana, es esencial adoptar prácticas que fomenten la autenticidad emocional, la resiliencia y un sentido de propósito genuino. Este proceso requiere desaprender los mensajes de la cultura dominante que glorifican la felicidad superficial y construir una nueva relación con nuestras emociones y experiencias. En lugar de buscar escapar del dolor o las dificultades, podemos aprender a vivir con ellas, permitiendo que nos transformen y enriquezcan nuestra vida. Uno de los primeros pasos es cultivar la autocompasión, un concepto popularizado por la psicóloga Christine Neff. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma empatía y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano. En lugar de criticarnos por sentirnos tristes, frustrados o ansiosos, la autocompasión nos invita a reconocer que estas emociones son parte de la experiencia humana. Esta práctica no solo reduce el estrés y la autoexigencia, sino que también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos. Otra práctica importante es la construcción de una narrativa personal significativa. Según Viktor Frankl, la capacidad de encontrar sentido en nuestras experiencias, incluso en las más dolorosas, es fundamental para nuestra salud mental y emocional. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino reinterpretarlo de manera que nos permita crecer y aprender. Por ejemplo, enfrentar una pérdida puede ayudarnos a valorar más nuestras relaciones, mientras que superar un fracaso puede fortalecernos y prepararnos para futuros desafíos. Al reflexionar sobre nuestras experiencias y darles un propósito, podemos construir una vida más rica y plena. La conexión con los demás también juega un papel crucial en la superación del positivismo tóxico. Las relaciones auténticas, basadas en la vulnerabilidad y el apoyo mutuo, nos permiten compartir nuestras emociones sin temor a ser juzgados. Al hablar abiertamente sobre nuestras luchas, creamos espacios donde las emociones negativas son aceptadas y validadas, desafiando la presión cultural de mantener una fachada de felicidad constante. Estas conexiones no solo fortalecen nuestro bienestar emocional, sino que también fomentan un sentido de comunidad y pertenencia. En el ámbito laboral, es necesario promover entornos que valoren la autenticidad emocional y el bienestar real de los empleados. Esto significa rechazar la cultura del entusiasmo obligatorio y crear espacios donde las personas se sientan seguras para expresar sus preocupaciones y necesidades. Políticas como horarios flexibles, apoyo psicológico y una comunicación abierta pueden ayudar a reducir el estrés y fomentar una cultura laboral más saludable. A nivel social, es fundamental cuestionar y desafiar las narrativas culturales que perpetúan el positivismo tóxico. Esto incluye educarnos sobre cómo las industrias del entretenimiento, la publicidad y las redes sociales moldean nuestras expectativas de felicidad y bienestar. Al desarrollar un pensamiento crítico frente a estos mensajes, podemos resistir la presión de conformarnos con ideales irreales y adoptar una visión más auténtica de lo que significa vivir una vida plena. El activismo también puede ser una forma poderosa de trascender el positivismo tóxico. En lugar de individualizar la búsqueda de la felicidad, podemos trabajar colectivamente para abordar las desigualdades estructurales que limitan el bienestar de muchas personas.
Movimientos que promueven la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la equidad económica no solo contribuyen a un mundo más justo, sino que también ofrecen un sentido de propósito y conexión que trasciende la felicidad superficial. Por último, es importante recordar que el proceso de redefinir la felicidad es continuo y personal. No existe una fórmula única para vivir una vida plena, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Al experimentar con diferentes prácticas y enfoques, cada uno de nosotros puede descubrir lo que realmente nos brinda significado y satisfacción. En esta quinta parte, hemos explorado cómo integrar las alternativas al positivismo tóxico en nuestra vida diaria y en nuestras comunidades. Este enfoque nos invita a alejarnos de la búsqueda obsesiva de una felicidad idealizada y a abrazar una visión más completa y auténtica de la experiencia humana. En la próxima sección, reflexionaremos sobre cómo estos cambios pueden inspirar una transformación cultural más amplia, creando un mundo donde la autenticidad, el propósito y la conexión sean valorados sobre la apariencia de perfección emocional. La transformación cultural que necesitamos para superar el positivismo tóxico no solo depende de nuestras elecciones individuales, sino también de un cambio más amplio en cómo entendemos y valoramos la experiencia humana. Este cambio implica abandonar la búsqueda obsesiva de una felicidad idealizada y reemplazarla con un enfoque más auténtico y equilibrado que celebre la diversidad de emociones, la conexión con los demás y la búsqueda de significado. En primer lugar, es fundamental reconocer que las emociones negativas tienen un propósito y valor en nuestras vidas. El dolor puede enseñarnos lecciones valiosas, la tristeza puede profundizar nuestra empatía y la frustración puede impulsarnos a cambiar lo que no funciona. En lugar de temer estas emociones o verlas como un fracaso, debemos aprender a darles espacio, escucharlas y usarlas como una fuente de sabiduría. Este enfoque no solo enriquece nuestra vida emocional, sino que también nos ayuda a desarrollar una resiliencia genuina, una habilidad esencial en un mundo lleno de incertidumbre. A nivel cultural, debemos replantear nuestras narrativas sobre el éxito y el bienestar. En lugar de medir la felicidad en términos de logros materiales o estados emocionales constantes, podemos valorarla como una experiencia dinámica que se construye a lo largo del tiempo. Esto incluye aceptar que los momentos de lucha y duda son tan importantes como los de alegría y triunfo. Al hacerlo, podemos liberarnos de la presión de cumplir con estándares inalcanzables y encontrar satisfacción en el proceso, en lugar de obsesionarnos con el resultado final. Además, debemos cultivar una mayor conciencia colectiva sobre cómo nuestras estructuras sociales, económicas y políticas influyen en nuestra capacidad para ser felices. Esto significa reconocer que la felicidad no es solo una cuestión individual, sino un reflejo de las condiciones en las que vivimos. Al trabajar juntos para abordar problemas como la desigualdad, la discriminación y el cambio climático, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también creamos un mundo donde todos tengan la oportunidad de florecer. La educación juega un papel crucial en este cambio. En lugar de enseñar a los jóvenes que deben ser felices todo el tiempo, podemos ayudarles a desarrollar habilidades emocionales como la empatía, la autorreflexión y la aceptación. Estas habilidades no solo les permitirán enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza, sino que también fomentarán una cultura de autenticidad y conexión. Finalmente, es importante recordar que este cambio no sucederá de la noche a la mañana. Transformar nuestra relación con la felicidad requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Sin embargo, cada paso que damos en esta dirección, ya sea aceptando nuestras emociones, construyendo relaciones significativas o cuestionando las narrativas culturales dominantes, nos acerca a un mundo más auténtico y humano. En esta última parte, hemos reflexionado sobre cómo podemos inspirar un cambio cultural que celebre la autenticidad, el propósito y la conexión sobre la superficialidad del positivismo tóxico. La felicidad, lejos de ser un objetivo único e inmutable, es un proceso continuo que se enriquece con todas las facetas de nuestra humanidad.